Como se dijo en el video anterior, en este video vamos a hacer unos ejemplos aplicando cómo se descomponen los vectores dado que se conoce su módulo y su ángulo. Veamos el primer ejemplo. Encontrar las componentes en X e Y del vector dado por la siguiente figura, cuyo módulo es de 10 unidades, formando un ángulo de 120 grados con el eje positivo de las X. Observemos aquí, tenemos un vector A cuyo módulo es 10 unidades y su ángulo de 120 grados. Observemos que este vector está ubicado en el segundo cuadrante. De igual manera, observemos el vector que se proyecta sobre el eje X, en este caso es negativo, y el vector que se proyecta sobre el eje Y es positivo. Pasemos ahora a darle la solución. Como ya dijimos, la componente en X es de la forma módulo del vector A, en este caso por el coseno del ángulo θ. De igual manera, la componente en Y es igual al módulo del vector A por el seno de θ. Como ya sabemos que el módulo de A, en este caso es 10 unidades, y el ángulo dado es de 120 grados, procedemos a aplicar esos valores a las expresiones que tenemos. La componente en X será igual a 10 unidades por el coseno de 120 grados. Encontrando el coseno de 120 grados, tendríamos que esto es igual a 10 unidades por menos 0,5. Haciendo las operaciones, se obtiene igual a menos 5 unidades. De la misma manera, la componente en Y será igual a 10 unidades por el seno de 120 grados. Encontrando el seno de 120 grados, tendríamos que es igual a 10 unidades por 0,8660. Haciendo las operaciones, tendríamos igual a 8,66 unidades. De esta forma, entonces, hemos encontrado los valores para la componente en X y la componente en Y. Si nosotros observamos aquí, el valor de la componente en X es negativo, menos 5 unidades. El valor de la componente en Y, 8,66 unidades, y es positivo. Veamos un segundo ejemplo. Dado el vector B que aparece en la siguiente figura, cuyo módulo es de 8 centímetros, formando un ángulo de 225 grados con la horizontal, encontrar sus componentes en X y en Y. Veamos el gráfico. Observemos aquí que el vector está ubicado en tercer cuadrante y tiene un valor de 8 unidades, formando un ángulo de 225 grados. Miremos que la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Vamos a darle la respectiva solución, aplicando nuevamente, en este caso, la componente en X del vector B será igual al módulo de B por el coseno del ángulo θ, y la componente en Y será igual al módulo de B por el seno del ángulo θ. Como tenemos los valores, el módulo de B igual a 8 centímetros, el ángulo θ igual a 225 grados, aplicando estos valores se tendría lo siguiente, que la componente en X del vector B sería igual a 8 centímetros multiplicado por el coseno de 225 grados.
Haciendo las operaciones tendríamos que O es igual a 8 centímetros por el coseno que vale 0,7071 con signo menos. Y finalmente multiplicando nos queda que es igual a menos 5,65 centímetros. De la misma forma vamos a encontrar la componente en Y igual a 8 centímetros por el seno de 225 grados. Nos queda igual a 8 centímetros por menos 0,7071 y finalmente nos quedará que es igual a menos 5,65. Observemos aquí que en este caso tanto la componente en X como la componente en Y tienen el mismo valor. Observemos en el gráfico nuevamente que la componente en X es negativa como nos da en el resultado y la componente en Y también es negativa. Finalmente, hagamos un tercer ejercicio. Veamos. Dado el vector C que aparece en la siguiente figura, cuyo módulo es de 12 newtons, formando un ángulo de 305 grados con la horizontal, encontrar sus componentes en X y en Y. Observemos, el vector dado se encuentra en el cuarto cuadrante. Miramos que el vector C tiene un módulo de 12 newtons. Y observemos que su componente en X es positiva, mientras que su componente en Y es negativa. Vamos a proceder a darle la solución. Recordemos, por definición, la componente en X del vector C será igual al módulo del vector C multiplicado por el coseno de teta y la componente en Y será igual al módulo del vector C multiplicado por el seno de teta. Como tenemos que el módulo de C es igual a 12 newtons y el ángulo teta es igual a 305 grados, procedemos a ubicarlos en las respectivas expresiones. Así tenemos lo siguiente. La componente en X del vector C será igual a 12 newtons multiplicado por el coseno de 305. Esto nos da 12 newtons multiplicado por 0,5735 y haciendo las operaciones nos da 6,88 newtons. Veamos ahora la componente en Y del vector C será igual a 12 newtons por el seno de 305 grados. Nos queda igual a 12 newtons por menos 0,8191. Al hacer las operaciones nos da como resultado menos 9,82 newtons. Observemos nuevamente que mientras la componente en X es positiva igual a 6,88 newtons, la componente en Y es negativa, como lo muestra la figura, igual a menos 9,82 newtons. De esa manera hemos aplicado el conocimiento de cómo se encuentran las componentes rectangulares de un vector sin importar el cuadrante en el cual se encuentren los vectores. Nos vemos en el próximo video.